CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1228, Extendiendo la Gracia en el Trabajo. Para iniciar, escuchemos Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Doctor, pues arrancamos este programa sobre un tema que puede sonar muy espiritual, la gracia, pero de pronto lo aterrizamos en algo que es muy práctico, muy del día a día, el trabajo. Y muy nuestro, o sea, muy del diario vivir. Y sobre todo tiene que ver con algo que está en el corazón de Dios, el que nosotros estemos llevando el mensaje del Evangelio, inclusive la presencia de Dios, a donde quiera que vayamos. Y tomando como base un maná de lunes que escribe Robert Tamasi, hablaremos de esto que es extender la gracia de Dios en nuestro trabajo del día a día. ¿Qué nos dice Robert Tamasi? Dice que de cuando en cuando oímos discusiones acerca de los méritos relacionados a las diferentes religiones y formas de creencia, pero verdaderamente uno de los aspectos únicos, un aspecto único de la cristiandad es el concepto de gracia, que se define como un favor inmerecido o aceptación incondicional. ¿Cuál es la idea que él nos quiere decir al hacer favor inmerecido o aceptación incondicional? Bueno, la idea es que el concepto de gracia es que es algo que no puede ganarse. Ahí está el punto. Ni es algo que podemos recibir por un mérito propio, porque lo merezcamos de alguna manera. De hecho, una manera de poderlo entender es asociar la palabra gracia con la palabra gratis. Pues sí. Sí. De hecho, se está recibiendo algo que no merecemos. O algo que no nos hemos ganado. O sea, es algo que se nos da, un regalo. Ahora, la gracia, como se acaba de describir, es un concepto básicamente extraño en el mundo laboral, por supuesto. Y nos referimos al trabajo normalmente como ganarnos la vida. O sea, que sería como que lo contrario que la gracia. Es. Muchos profesionales, sobre todo aquellos en ventas, reciben comisiones en base a su actuación. ¿Qué tanto negocio genera para sus compañías, que o sea, trae ganancias, y qué también se desempeña la compañía bajo su dirección? Ahora, ¿qué tan a menudo se ha oído hablar de un empleado que lo mantenga en su puesto, aunque él o ella sea indigno o no merezca ser despedido? Claro, desde por supuesto, desde la perspectiva laboral, pues esto no tiene ninguna relación, no funciona así. Pero nos dice algo Tamasi. Afortunadamente, y al reflexionar sobre mi carrera como periodista, pues pude evocar varias ocasiones en que yo mismo fui el beneficiario de la gracia. Ocasiones en las que si yo hubiera sido mi propio jefe, probablemente me hubiera despedido. Sí, cómo no. Dice, en mi primer año como editor de periódico, por ejemplo, yo me frustré al discutir en encuentro con el gobierno de la ciudad, poniéndome de pie para darle unos comentarios propios. Siendo muy inexperto, ahí está el punto, todavía no había comprendido que mi trabajo era informar las noticias, no crearlas. Fíjate. Interesante. Ahora, resultando en una queja a mi supervisor, bueno, pues él decidió muy cortésmente
pasar por alto mi desliz periodístico y atribuirlo a la exuberancia juvenil y a mi falta de experiencia. Pero ¿qué pasa? No lo vuelvas a hacer. Él le advirtió que no lo volviera a hacer. Sí. Después, en otro periódico, estaba fallando tristemente en mi primer intento de vigilar la producción de la edición matutina. Al último minuto, el gerente editor llegó y me rescató. Y otra vez otro acto de gracia. En lugar de reñirme, en lugar de regañarme, o aún peor, despedirme, simplemente me llevó aparte, afirmó su confianza en mí y me dio algunas sugerencias que me serían útiles en lo futuro. Bueno, la verdad es de que cada persona representa un potencial de grandes cosas, pero también un potencial de errores. Así es. Y si la gracia no fuera parte también de nuestra vida cotidiana, pues le estaríamos cortando la cabeza a muchas personas. A tanta gente. Sí, y nosotros mismos Sí, pudiera ser que ya no estuviéramos en condiciones de continuar. En otra ocasión, dice, fui contratado para unirme al personal de CBMC, o sea, de CPEC, aunque no tenía experiencia en algunas áreas. Un perfil psicológico mío determinó que yo era un diamante en bruto. Fíjate. Y mi jefe en ese momento escogió enfocarse en mi potencial en vez de lo que yo decía de mi experiencia. Una vez más, yo era un destinatario de esa gracia. Yo recuerdo que me impactó muchísimo hace mucho tiempo escuchar esta ilustración. Este es un hombre que va al seminario, va al Instituto Bíblico y se prepara para ser misionero. Una vez que termina, una agencia misionera le entrevista, le hace un test y después le llega la respuesta y le dice, ¿usted ha sido sometido a este examen, a ese test y ha sido encontrado como inaceptable? O sea, usted no tiene las condiciones, usted no tiene lo que se requiere, usted no tiene el conocimiento, y lo hacen pedazos. Pobrecito, estaba bien deprimido cuando a los cuantos días le llaman de la agencia misionera y una vez que él llega le dice, mire, usted va a estar ubicado en tal país y lo que vamos a hacer con usted es esto. Y entonces lo que le dice, a ver, espéreme. Hace apenas unos días recibí una carta donde ustedes decían que yo no tenía lo que se requiere. Y entonces la persona que lo entrevista le dice, y que no se le olvide. Que no se te olvide. Estamos escuchando Extendiendo la Gracia en el Trabajo. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con el programa 1228, Extendiendo la Gracia en el Trabajo. Le animamos a todos aquellos que nos escuchan a que busquen este programa con ese número y con ese título. Hemos dicho programa 1228 en el canal de YouTube del programa Visión 2020. Y cuán agradecidos estamos con todos aquellos que se han estado suscribiendo. Hace ratito, durante el corte comentábamos acá que nos ha llamado la atención que cada vez que la gente nos contacta por correo electrónico o sobre todo a través del Facebook, ya tienen como que muy claro que el programa está numerado y que lo pueden encontrar con el número. Y nos escriben, oye, ¿en qué número de programa se mencionó tal cosa? Eso ayuda mucho. ¿Cómo no? Y es precisamente eso, este programa es una herramienta para que sea tu vida edificada que nos escuchas, pero también para que la puedas compartir cuando Dios así lo ponga en tu corazón con tu compañero de trabajo, con tu jefe. Tu equipo de trabajo. Y esto puede ser de muchísima ayuda. ¿Cómo no? Úsalo. Bueno, volviendo al texto que nos presenta acá Robert Tamasi.
Él nos habla acerca de que en la Biblia encontramos muchos ejemplos de la gracia en todas las órdenes de la vida, no solamente en lo estrictamente religioso. Y nos habla acerca, por ejemplo, de Jacob. ¿Qué pasó con él? Jacob, ¿qué hizo? Estafó a su hermano Esaú. Nada menos. Quitándole su primogenitura, fíjate, qué interesante. José, que pues se sentía súper porque era el favorito de su padre, ante sus hermanos. Moisés, que mató a un supervisor obrero egipcio. David, el rey de Israel, que cometió adulterio e intentó cubrir su pecado asesinando al marido de la mujer que había seducido. Cada uno de ellos fue usado por Dios de maneras raras y extraordinarias. Y esto es algo importante de ver porque desde una perspectiva religiosa vemos a los hombres de fe como impecables, intachables. Son héroes. Que como si nunca hubieran cometido pecados, pero cuando vamos a la Biblia encontramos la cruda realidad. Eran tan falibles como nosotros. La Biblia precisamente se refiere al profeta Elías como un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Fíjate, tengo 2 o 3 ejemplos. Moisés que trató de matar a ese supervisor egipcio, lo mató. Sí, de hecho lo mató. Y se fue al desierto 40 años. Después, el propósito de Dios para su vida tuvo que esperar 40 años porque él lo quiso hacer a su manera y no a la manera de Dios. Claro. Y después ya que estaba listo, ya cuando no podía ni hablar, dijo el Señor, ya estás listo. ¿Cuánta gente en las empresas no piensa que va a recibir ya cierto cargo para luego llevarse una terrible sorpresa y lo puede ver como una terrible injusticia y quizá desde la perspectiva humana así sea, pero para Dios no? Dios lo tiene en este momento a prueba y está haciendo que su carácter esté creciendo. Mi esposa tiene una discípula que pues trabaja las 8 horas todos los días y para ella era una carga. Pero cuando descubrió que el trabajo, Dios lo tiene a ella ahí para un propósito, dice, ahora ya no me canso, dice, porque yo sé que Dios me puso ahí para trabajar. O sea, ya lo vio desde otra perspectiva. Sí, claro. No desde la perspectiva de que tengo que trabajar y tengo que... No. Estoy aquí porque Dios me puso aquí. Ahora, tengo otro ejemplo, Pablo. Fíjate lo que dijo Pablo. Allá en 1 Corintios 15, el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Fíjate, ahí está la clave. Por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Aquí hay un punto muy trascendental. ¿Quiere decir que para algunas personas la gracia de Dios es en vano? Temo que sí. Por lo que él dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero mira lo que dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es por su gracia, el programa Visión 2020, Edgar, es por la gracia de Dios, que ya estemos en el aire, que muchos años. Sí, que muchos ya tengamos años. más de 1000 y pico de programas pregrabados. Muchos más. Es algo maravilloso. Es la gracia de Dios. Claro. No es porque a alguien se le ocurrió esa idea y nos dio tanto para que lo hiciéramos. No, esto empezó de cero. Aquí se refiere, Tamasi, a Jesús, al Señor Jesús, quien frecuentemente extendió su gracia a sus propios, digamos, discípulos, a sus propios obreros. Así es. Por ejemplo, Juan 15, versículo 16, nos dice que él recordó a sus harapientos seguidores, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Más tarde, después de que Simón Pedro lo había traicionado 3 veces, Jesús perdonó a su impetuoso discípulo, simplemente lo instruyó, apacienta mis ovejas. Con esas pocas palabras sencillas, Pedro fue restaurado para servir. Y Pedro es otro extraordinario caso de un hombre de fe que aunque cae, es restaurado por el poder y la gracia de Dios. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.